Hola, ¿qué tal, señoras, señores, que están siempre ahí fieles al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, desde donde les contamos muchas cosas y desde donde nos hemos centrado en esta jornada de una manera muy especial en el siempre importantísimo sector agropecuario castellano-manchego, que ya saben que es uno de nuestros focos de atención habituales aquí en La Cerca. Esta mañana hemos tenido ocasión, así lo habrán podido ver en nuestra web, de conversar un rato agradable con el secretario general de UPA en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, sobre diversas cuestiones. Hace pocos días hacíamos lo propio con el secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y ahora vamos a conversar unos minutos con el máximo protagonista de un área tan importante como esta en nuestra región, como es el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, aprovechando nuevamente su paso por Albacete y, como siempre, acudiendo a esa llamada que le hacemos desde La Cerca. Francisco Martínez Arroyo, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros. Me consta que ha pasado una jornada de trabajo intensa hoy en Albacete, ¿no es así? Sí, la verdad es que hemos hecho muchas cosas, hay que aprovechar el tiempo desde luego y yo creo que tenemos muchas cosas que hacer entre todos, ¿no? Con el sector agrario, agroalimentario. Aquí en Albacete siempre hay mucho interés por estas cuestiones y desde luego siempre vamos a estar un poco del lado del sector, que es lo que nos toca, ¿no? Ha comenzado el día con la Junta de Regantes de la Marcha Oriental, luego ha estado también con representantes de Agrama, de Agrace. ¿Con qué ideas básicas se ha quedado? ¿Qué es eso que se lleva anotado hoy en la agenda para ponerse a trabajar? Bueno, en primer lugar, la importancia del agua, que ya conocemos, que ya conocíamos, y que representa de alguna manera la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. Es un excelente instrumento para planificación hidrológica desde la perspectiva de los usuarios. Tenemos una enorme suerte de contar con esta plataforma en la cuenca del Júcar y tenemos que trabajar en común para intentar defender los intereses de los regantes de Castilla-La Mancha. Esa es una primera reflexión. Hay muchas cosas en las que podemos avanzar. Lo tenemos que hacer, evidentemente, dentro del marco normativo en el que nos movemos, la competencia en materia de aguas del Estado, pero tenemos que trabajar con las confederaciones hidrográficas y particularmente con la del Júcar para buscar soluciones. Creo que la reunión ha sido muy positiva. Hemos puesto en común las cuestiones que vamos a poner encima de la mesa en ese recurso que se está preparando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, el plan de cuenca del Júcar, y hemos puesto en común también cuestiones concretas de regantes, de comunidades de regantes afectadas por cambios con este plan de cuenca, ¿no? Yo creo que eso siempre es positivo. Y desde la perspectiva de la ganadería, tanto de Agrama como de Agrace, pues son dos asociaciones emblemáticas de apoyo a razas autóctonas que representan lo mejor de este territorio, lo mejor de esta tierra, por decirlo de alguna manera, aquello que está, aquella ganadería que está ligada al territorio, a ganadería extensiva, y que tenemos que ayudar de alguna manera desde la administración. En el caso concreto de Agrace, pues hemos iniciado un proceso de colaboración entre la Asociación de Hosteleros de Albacete y la Asociación Agrace, impulsado por la Consejería, con el apoyo de la Consejería, para que el cabrito de la raza blanca celtibérica se pueda comercializar, se pueda distribuir a través de la restauración en Albacete. El objetivo es que todo el cabrito de esta raza se pueda comercializar aquí en Albacete y que suponga un reclamo turístico, incluso desde la perspectiva de la restauración como un producto exclusivo de la ciudad aquí en Albacete. Consejero, enseguida vamos a ahondar un poquito más en el asunto primero que ha abordado, como es el del agua. Antes vamos a detenernos un momento en el presente invernal atípico. Lo hemos hablado también con los protagonistas de las organizaciones agrarias. A nadie se le ha escapado pues que el verano ha sido extraño en el campo. Hay una sequía muy importante y apenas, decía esta mañana Julián aquí, no ha habido invierno. La pregunta es, ¿dónde ha estado el invierno? Ahora, este fin de semana parece que las nieves han venido un poco a apaciguar en muchos rincones de la región esa sensación atípica, pero todos han coincidido un poco en señalar un problema real que hay y que no es otro que el del cambio climático y que los agricultores en primera persona están comprobando que existe y que está ahí y que hay que hacerle frente de alguna manera. Nos decía en este sentido José María Fresneda que no sabe si se ha logrado la suficiente contundencia o unidad para llevar las reivindicaciones o la posición de los agricultores en los foros pertinentes en lo que a cambio climático se refiere. ¿Usted qué opina de esas impresiones? Bueno, lo que es evidente es que existe el fenómeno del cambio climático, no podemos negarlo y tenemos que afrontarlo. Tenemos la obligación de tener en cuenta los efectos
efectos que sobre el cambio climático puede generar cualquier actividad en nuestro territorio. La agricultura y la ganadería, evidentemente, tienen efectos sobre el cambio climático, generalmente positivos, cuando otros sectores, en cambio, en algunas ocasiones los tienen negativos. Hay que tener en cuenta siempre los efectos que sobre esta cuestión tiene la actividad económica. En el caso de los agricultores y ganaderos, en general, vienen a contribuir a mitigar el cambio climático, sobre todo las prácticas extensivas y los cultivos leñosos, que generan efecto sumidero. Por lo tanto, son valores en alza a la hora de luchar contra el cambio climático. Eso es un primer punto que hay que considerar. Estamos en un periodo de sequía. La sequía cíclica es habitual en este país y habitual en Castilla-La Mancha. Tenemos periodos de sequía habitualmente y estamos en un ciclo probablemente importante, de los más duros que han existido en las últimas décadas. Llevamos 2 años y medio de fenómeno de sequía, podemos decirlo así, en la región, a nivel del país también, y la agricultura tiene que adaptarse. Probablemente lo más problemático de todo es el agua. Yo creo que los agricultores, que los regantes, sí que se han posicionado en defensa del agua. En defensa del agua como elemento primordial, como instrumento para generar riqueza en el medio rural a través de la agricultura y de la industria alimentaria. El gobierno regional también lo ha hecho. Cuando nosotros hablamos de defender los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha en materia de agua, estamos hablando sin duda de defender los intereses de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, porque en definitiva el uso del agua fundamentalmente en esta tierra es agrario. Y ahí estamos trabajando de acuerdo, en colaboración con las organizaciones agrarias, con las comunidades de regantes. Yo creo que es un proceso en el que estamos avanzando muy positivamente. En este momento estamos preparando recursos a los planes de cuenca, recursos porque entendemos que los planes de cuenca no representan los intereses del sector e independientemente de la importancia del cambio climático, que es cierto que existe, creo que tenemos que focalizar la cuestión también en la escasez de agua. La escasez de agua debido a la climatología y en la escasez de agua debida a una planificación hidrológica en las cuencas, Júcar, Segura, Guadiana o Tajo, que tiene poco en cuenta los intereses de los ciudadanos de esta región. En estos momentos están en ese periodo de preparación adecuada a nivel político y sobre todo técnico de esos recursos que la Junta de Comunidades ha anunciado que va a presentar a los planes de cuenca que afectan a Castilla-La Mancha y con los que no está de acuerdo, fundamentalmente los de las 4 grandes cuencas, y para ello se están reuniendo continuamente y manteniéndose en continuo contacto con los regantes sobre todo. Decía desde Asaja José María Fresneda que no hay guerra en torno al agua, que más bien esto es una cosa de colores políticos y de prensa, de titulares, pero que quizá no solo se debería hablar con los regantes, incluso apuntaba al hilo de estas impresiones. Mientras aquí en la región, textualmente, no se plantee que cualquier explotación de secano tiene que tener por lo menos un 30% de regadío, no estaremos haciendo las cosas bien. No sabe hasta qué punto se puede sacar provecho de nuevo de esta política de recursos a los planes que no acaban de satisfacernos. No obstante, esta mañana Julián Morcillo desde UPA decía que es la única vía, que ahora mismo, de momento, una vez que se han cerrado y aprobado los planes, pues el Gobierno tiene sobre la mesa para valerse de razones y de argumentario con los que poder planificar a futuro unos nuevos planes que sí satisfagan las necesidades de Castilla-La Mancha. ¿Cómo se pueden conjugar estas visiones diferentes sobre un problema común? Sí, bueno, yo comparto parte de las reflexiones de los 2 secretarios generales de Asaja y de UPA. Creo que la cuestión del agua no es una guerra, efectivamente. No es una guerra, ni mucho menos. Aquí no estamos para pelearnos entre administraciones, ni para pelearnos en función del color político, ni lo hacemos. Lo único que ocurre es que el Gobierno de Castilla-La Mancha está pendiente de los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y eso debe ser así. Entre otras cosas porque nos pagan por ello. O sea, que es una cuestión muy sencilla de explicar a los ciudadanos, ¿no? Y es verdad que el agua genera riqueza. Y es verdad que en materia de agua, estas 4 cuencas, la mayor parte de su superficie está en Castilla-La Mancha, sobre todo las cuencas altas. E incluso cuando hablamos del Tajo y hablamos del trasvase Tajo Segura, pues estamos hablando incluso de una cuenca cedente y una cuenca receptora. Los intereses de la cuenca cedente tienen que estar por delante de los intereses de la cuenca receptora. Y desde luego, en la planificación hidrológica no puede obviar el desarrollo económico potencial de las cuencas altas de estos ríos. Y eso interesa a Castilla-La Mancha sin duda. Y esto hay que ponerlo de manifiesto. Y la agricultura, desde luego, necesita agua. Y esto es una cuestión que tenemos que decir claramente. La agricultura profesional en Castilla-La Mancha tiene un futuro con agua de por medio. Sin agua no hay futuro para el sector agrario.
Y esto yo creo que lo tenemos claro todos, también los secretarios generales de Asaja y de UPA. Y con el secretario general de UPA comparto la reflexión de que es necesario hacer esos recursos a los planes de Cuenca. Creo que es una manera de manifestar la posición del gobierno regional en esta materia y de decir por dónde queremos ir. Además, esos recursos se están haciendo en colaboración con los regantes, en colaboración con las organizaciones agrarias. Hay un gran consenso, tengo que decirlo, hay una gran colaboración por parte de estos colectivos y nos tiene que servir para marcar nuestra línea de trabajo de cara al futuro. Pero siempre hay que tener en cuenta que la competencia en esta materia es de la Administración General del Estado, depende del Gobierno central, depende del Ministerio de Agricultura en este momento. Eso lo tenemos que tener claro, pero también tenemos que tener claro que hay que colaborar con el Ministerio, con el que resulte del proceso en el que estamos inmersos a nivel nacional en este momento, y con las comunidades autónomas limítrofes que tienen también algo que decir. Desde luego no se puede hacer planificación hidrológica sin contar con los territorios afectados, porque Castilla-La Mancha tiene competencia en materia de territorio, tiene competencia en materia de medio ambiente, tiene competencia en materia de agricultura, y no se pueden tomar decisiones en esta materia, en materia de agua, sin contar con Castilla-La Mancha. En un ámbito como este, como el del agua, y dada la problemática que históricamente representa para esta región, imagino que desde el Gobierno tienen más de un ojo puesto en lo que pueda estar pasando en el Congreso de los Diputados en torno a este proceso de formación o no de un Gobierno. ¿Será influyente y decisivo en el devenir hídrico? Sin duda, sin duda. Yo creo que, en fin, la futura política de agua depende del Gobierno que se forme a nivel nacional. Lo que estamos absolutamente convencidos es que un gobierno distinto, un gobierno que suponga cambio respecto a lo que tenemos en este momento, va a aportar una mayor interlocución y una mayor transparencia en materia de agua. Eso ya es importante. Cuando digo mayor interlocución, digo que cuando se tomen las decisiones se llame a las comunidades autónomas afectadas. No se puede llamar siempre a la misma comunidad autónoma cuando se habla del trasvase Tajo Segura o cuando se habla de la situación o de las necesidades de los regantes en el Levante. Eso no puede ser así. Esto hay que hacerlo hablando con todos. Y es una responsabilidad del Gobierno central, del Gobierno de la Nación, y estoy convencido que un cambio de gobierno sería fructífero en ese sentido. Evidentemente nunca va a ser fácil, porque el tema del agua nunca es fácil. Pero lo que esperamos, lo que deseamos es que ese Gobierno central sea capaz de impulsar un proceso de interlocución en el que todo el mundo, todas las administraciones implicadas y aquellos que viven de la actividad económica en estos territorios puedan participar en el proceso de toma de decisiones, como debe ser, ¿no? Estamos convencidos de que esto va a suceder así, ¿no? Por ir abordando las que los protagonistas de las organizaciones agrarias nos han ido esbozando como principales preocupaciones ahora mismo en el sector, coincidían en esta que acaba de explicar, la del agua, pero también tienen otras que aseguran están trabajando y que tienen ahí sobre la mesa de una manera muy atenta. Nos hablaban, por ejemplo, de la problemática en torno a los precios, algo también histórico y muy recurrente. Sectores concretos en los que se están pagando precios muy por debajo de los costes de producción. Se nos hablaba concretamente de lo que ha pasado en torno al sector lácteo, que aunque es minoritario en Castilla-La Mancha, pues también ha preocupado mucho a los afectados directamente, sí, y a los que se ha dado respuesta de alguna forma desde la propia consejería. Es verdad que el mercado se vino a tambalear un poco desde esa eliminación de la cuota que existía y esa amenaza que algunas empresas hicieron de no recoger la leche. La consejería ha dicho que garantiza que la recogida se va a hacer en todos los casos, pero ¿hasta cuándo esto puede calmarles un poco esa preocupación? Bueno, tenemos un sector lácteo relativamente pequeño, 260 explotaciones en la región, pero muy importante en términos de competitividad y rentabilidad. Somos la comunidad autónoma con donde se han hecho las mayores inversiones en los últimos años. Tenemos el mayor rendimiento por explotación de toda España, y esto es gracias al esfuerzo de los ganaderos. Es verdad que quedan pocos, han ido quedando menos, ha habido un proceso de selección, por decirlo de una manera natural, y las explotaciones de Castilla-La Mancha son hoy muy competitivas. Seguimos teniendo algunos problemas, con explotaciones más pequeñas, de menor tamaño, en zonas alejadas, que son las que más afectadas se van a ver por la desaparición de las cuotas lácteas. Rutas, ¿no? Influyen mucho las rutas. La desaparición de las cuotas hace que las empresas busquen la leche allí donde les interese, es lógico. Y esto es una consecuencia directa y conocida previamente de la decisión de la desaparición de las cuotas lácteas. Y esto hay que afrontarlo. Hay que ver de qué manera el sector, aquellas explotaciones que hoy no son competitivas pueden serlo, o bien de qué manera el sector se redimensiona
automáticamente, el propio sector se organiza de otra manera. Van a contar sin duda con la colaboración de la Consejería de Agricultura. Nosotros tenemos interlocución pues, con todas las empresas, como no puede ser de otra manera, con todas las empresas que recogen leche en Castilla-La Mancha, con los ganaderos, una interlocución muy directa, muy fluida, que también para nosotros es muy importante porque desde luego no queremos que ningún ganadero se vea en la situación de tener que abandonar la actividad porque alguien no le recoja la leche. Pero es verdad que muchos ganaderos que están en este momento en esa situación, pues están en procesos de pues cercanos a la jubilación, procesos de integración con otras empresas. Bueno, vamos a ir a una reestructuración del sector motivada por las cuotas que va a hacer probablemente, y en esto soy muy optimista, un sector lácteo en Castilla-La Mancha muy competitivo a nivel nacional, porque tenemos una excelente ubicación y tenemos explotaciones hoy en día muy tecnificadas que han hecho muchas más inversiones que en otras partes de España. La segunda preocupación nos la vinculaban un poco al relevo generacional que ha de producirse en el campo, a la incorporación de jóvenes. Decían que no solamente ha de venir de la mano de las propias ayudas directas a esos jóvenes que se incorporan y nos marcaban pues ese panorama en el que los menores de 35 años representan solo el 4,5% del censo en agricultura en toda España y que el 36,5% son mayores de 65 años. Decían, si este tipo de ayudas a la juventud no se vienen acompañando de otro tipo de medidas que dignifiquen de alguna manera la jubilación de los agricultores, va a ser difícil. Decía que dejemos de ver a una persona de 70 años no subirse al tractor. ¿Cómo se puede enfocar esta problemática? Interesante pregunta. Vamos a ver, en primer lugar, lo más importante son los jóvenes. Yo me centraría en los jóvenes agricultores. En que todos los jóvenes que quieran incorporarse al sector agrario lo pueden hacer. Y para eso tenemos que estar desde la Administración apoyándoles con fondos públicos, invirtiendo los fondos públicos, los recursos de todos, en que gente se incorpora al sector agrario. ¿Por qué? Porque entendemos que es necesario, porque entendemos que es una salida laboral, porque entendemos que es un futuro para mucha gente. Hay una gran demanda en Castilla-La Mancha, una gran demanda de jóvenes agricultores que se quieren incorporar. Vamos a garantizar que haya fondos para todos. La mayor prioridad en la línea de acción de la Consejería de Agricultura va a ser que los jóvenes se incorporen a la agricultura. Esto va a renovar el sector porque existe esa demanda y nosotros vamos a ayudarles con fondos de la Consejería. Vamos a poner a su disposición también una línea de financiación específica en colaboración con las entidades financieras. Estamos trabajando en el desarrollo de esa línea en este momento. Son iniciativas enfocadas a que se incorporen los jóvenes. Yo estoy convencido que esa incorporación de jóvenes al final acabará haciendo que los mayores, aquellos que no dejan la actividad porque no tienen quien les suceda en la explotación, lo vayan dejando. Me preocupa más la primera cuestión que la segunda. Creo que la clave está en que se incorporen jóvenes y creo además que tenemos un enorme potencial en Castilla-La Mancha, porque hoy en día es una salida profesional interesante y tenemos todo tipo de personas queriendo entrar en el sector agrario, pero contrariando la imagen o la percepción que se ha tenido durante muchos años de la agricultura, muchas de estas personas son titulados superiores. No significa esto que los que no son titulados superiores sean menos valorados, pero sí que significa que hoy en día hay interés por el sector agrario en todas las capas. En Castilla-La Mancha es una salida laboral importante porque la actividad económica de esta región se sustenta en esto. Esta es la actividad primaria. Luego viene la transformación de esos productos, pero sin actividad primaria no podemos tener transformación de productos agroalimentarios en la región. Ese incentivo hacia los jóvenes es una de las líneas que se incluye, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Rural que ya fue aprobado. Y que sin embargo pues las organizaciones insisten en que habría que modificar porque hay cuestiones que se acordaron que no han aparecido finalmente en el documento. Usted ya dijo aquí la vez anterior que nos visitó que iba a haber que cambiar muchas cosas de ese PDR que saliese, que se habían comprometido a ello. Piden, por ejemplo, que se tenga más en cuenta esa figura del agricultor profesional. No sé de qué modo pasa ahora mismo por el objetivo de la Consejería tener en cuenta este tipo de sugerencias. Pues totalmente. Nosotros vamos a ser probablemente, iba a decir más beligerantes en esta cuestión que las propias organizaciones, diré que al menos igual. Nosotros queremos que sean los profesionales el objetivo de nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque entendemos que los recursos públicos hay que enfocarlos a aquellos que más van a aportar desde el punto de vista de la generación de actividad, de la generación de empleo, a aquellos que realmente viven de la agricultura. Y en eso vamos a coincidir plenamente con las organizaciones agrarias.
En la modificación del PDR hay que tener en cuenta muchas cosas. Una de las que vamos a tener en cuenta es que vamos a poner más fondos para la incorporación de jóvenes, precisamente para hacer posible ese compromiso que acabamos de mencionar, de que todos los jóvenes puedan tener ayudas para incorporarse al sector agrario. También vamos a incluir nuevas medidas agroambientales, las estamos viendo en este momento con las organizaciones agrarias. Queremos consensuarlo todo, queremos hacer algo que nos represente un poco a todos, también a las organizaciones. Probablemente no coincidamos en todo, pero una gran parte puede ser consensuado. Y el compromiso respecto a los profesionales de la consejería, insisto, es total y se pone de manifiesto en la reciente normativa de la PAC para el año 2016, en la que en Castilla-La Mancha vamos a exigir que para poder cobrar ayudas de la PAC en superficies de pastos, los beneficiarios tengan que ser ganaderos, tengan que estar en el registro de explotaciones ganaderas. Esto no es obligatorio en toda España, el Ministerio de Agricultura no ha querido regularlo y nosotros aquí sí que hemos querido regularlo. Teníamos ese pequeño margen de aplicación de la reforma de la PAC en Castilla-La Mancha y lo vamos a hacer. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque apostamos por los ganaderos de verdad, por aquellos que tienen ganado pastando esa superficie de pasto y porque de esta manera además, al no poderse cobrar la PAC en superficie de pastos cuando no se es ganadero, queda más superficie a disposición de los ganaderos, de tal manera que estos pueden activar más derechos de la PAC. Es una pequeña medida, pero va en la dirección correcta, en la dirección de apoyar a los agricultores y ganaderos profesionales. También se ha anunciado que en ese PDR se va a incentivar de alguna manera las ayudas a esas cooperativas que decidan unirse, agruparse, sobre todo de cara, imagino, que a la comercialización adecuada y más eficaz de sus productos. Es el modo ya casi que queda para hacerles ver algo que se viene señalando ya durante mucho tiempo que parece no terminar de asimilar. Pues yo creo que no hay más oportunidades, que es la última oportunidad de dar ese paso. Y vamos a hacer todo lo que podamos, vamos a poner toda la carne en el asador por ofrecerle a las cooperativas el atractivo suficiente para que den este paso. Un paso de integración comercial. ¿Qué es lo que más miedo les da? Bueno, yo creo que el principal problema de las cooperativas a la hora de dar este paso es la opinión de los socios. Los consejos rectores pueden querer hacerlo y los agricultores pueden ser reacios a este tipo de pasos porque lo ven como algo lejano a ellos, como una pérdida de control sobre la empresa. Yo quiero transmitir todo lo contrario, evidentemente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ayudando más a las empresas que den este paso, que se integren comercialmente o que se fusionen, y también ayudando más a los agricultores que formen parte de las empresas que den este paso. De esta manera entendemos que los propios socios son los que van a pedir a las empresas que den el paso de la integración comercial. Y ahí está la clave de esta cuestión. Creemos que ahí está la clave. Vamos a trabajar en las dos vías, apoyando a la empresa y apoyando a los socios de las empresas que den el paso. Lo vamos a hacer en todos los sectores. Yo quiero mencionar uno específicamente importante, que es el del vino. En el vino tenemos que ser los líderes y hoy no lo somos. Y eso no puede ser. Tenemos que tener las cooperativas más potentes aquí, tenemos que ser capaces de condicionar en los mercados del vino desde aquí, que es donde se produce el vino, y nos queda mucho recorrido por hacer. Vamos muy retrasados en esto. Se ha hecho poco en los últimos años y es el momento de hacerlo. Y estoy convencido además de que se van a conseguir proyectos de integración porque la receptividad ante las propuestas de la consejería por parte de las cooperativas, sobre todo en el sector del vino, es muy importante, muy interesante, ¿no? En este sentido, viene a referirse a esa Asociación de Denominaciones de Origen de Vino de Castilla-La Mancha, en la que han entrado todas las que hay en la región. ¿Es un reto que hacía falta afrontar, que el sector propio venía demandando? Bueno, es un reto que necesitamos, y necesitamos por una cuestión también muy sencilla. Los consumidores de fuera no conocen bien los vinos de Castilla-La Mancha. Es difícil conocer todas las denominaciones de origen, hay que ser un consumidor adelantado para conocer nuestras 9 denominaciones de origen. Nosotros queremos que con el paraguas de vinos de Castilla-La Mancha o vinos de denominaciones de origen de Castilla-La Mancha seamos capaces de llegar a más gente. Hoy hacemos un producto de excelente calidad, se comercializa muy bien, hemos hecho grandes avances, pero nos sigue faltando el conocimiento por parte de los consumidores, sobre todo en los mercados nacionales. Y ahí podemos ir con un paraguas, con un nombre común. Creo que es una buena solución. Además de que ahorramos costes, podemos llegar más fácilmente a los consumidores. Las denominaciones de origen están muy implicadas en este proyecto y nosotros les vamos a apoyar con las herramientas que tenemos, a través de la promoción fundamentalmente. La asistencia a las ferias de los vinos de Castilla-La Mancha va a ir siempre bajo ese paraguas. Vinos de Castilla-La Mancha. Nos interesa que se conozca
el producto que comercializamos, el producto que queremos vender, más incluso que la propia región. Interesa más que ponga vinos de Castilla-La Mancha que Castilla-La Mancha o Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Interesa que ponga vinos de Castilla-La Mancha, porque de esa manera llegamos a más gente. Y las denominaciones de origen están implicadas, queremos avanzar con ellos, con el sector del vino, pero no descartamos, y de hecho estamos iniciando ya trabajos para implicar en el proyecto a todas las denominaciones de origen del sector agroalimentario. Consejero, antes de que se marche, quiero aprovechar para que usted, mejor que nadie, aclare pues una duda que ha podido quedar en los últimos días en aquellas personas que hayan tenido a bien ir siguiendo las entrevistas que desde aquí realizamos esta mañana. He tenido ocasión de preguntárselo al secretario general de UPA, pero quiero que de su boca la gente escuche cuál es la situación al respecto de los pagos de la PAC. Sin ir más lejos, porque el pasado lunes, creo recordar, en esta misma mesa, la diputada regional del Partido Popular hacía unas afirmaciones que han podido, de alguna manera, desubicar a mucha gente en torno a lo que pueda ser la realidad que quiero que usted me cuente. Le voy a leer textualmente lo que ella dijo al respecto, así no me pillo los dedos. Es mentira que hayan cobrado la PAC, hay una incidencia total y absoluta en los pagos. Hay muchísimos jóvenes agricultores que no han cobrado las ayudas que normalmente se pagaban en octubre. Los pagos unificados, el pago verde, el ecológico, no ha cobrado nadie. ¿Dónde está ese dinero que no viene de la Junta de Comunidades? Pues está rentándole en los bolsillos de la Junta de Comunidades. Quiero que dé pues, la información que haya al respecto para que quien esté al otro lado... La verdad es que es fácil contestar a estas afirmaciones. Me parece sorprendente que sigamos generando esta confusión a los agricultores y ganaderos de la región. Yo quiero transmitir a los agricultores y ganaderos y a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, a todos los que están viendo este programa, el mecanismo de generación de los pagos. Los pagos se solicitan un miércoles al Ministerio de Agricultura y obligatoriamente por un reglamento comunitario van a las cuentas de los agricultores y ganaderos ese mismo viernes. No sé si están rentando o no, ni a quién. En caso de rentar, es decir, en caso de que se generen intereses de miércoles a viernes, tal y como establece la normativa, existe una normativa nacional que obliga a devolver esos intereses al Tesoro Público. Con lo cual, en fin, me parecen afirmaciones absolutamente lamentables de personas que desconocen cómo funciona el sector agrario, que desconocen cómo funciona la PAC, por ser cariñoso en el comentario. Si conocen cómo funciona la PAC y dicen esto, evidentemente están faltando a la verdad. Pero lo que les importa a los agricultores, por centrarme en lo que realmente interesa, decirles que en Castilla-La Mancha la mayor parte de los agricultores, 111.000, cobraron la PAC, el 90% del pago verde y del pago básico, en diciembre. El 90% el 18 de diciembre. El resto de la PAC, el 10% restante, se puede pagar a partir del 31 de marzo, aquí y en todas las comunidades autónomas, porque depende de que el Ministerio nos informe sobre los derechos definitivos de cada agricultor y ganadero. Es decir, nadie lo puede pagar hasta que el Ministerio no nos lo comunique, dentro de un mes. Con lo cual, en fin, creo que estar diciendo que nadie ha cobrado el pago verde, todos son manifestaciones fuera de lugar. Particularmente respecto a los expedientes que quedan de pago, que entiendo que también les preocupa a los agricultores y ganaderos, que son 15.000 en toda Castilla-La Mancha, 15.000. Hemos pagado 111.000, antes que ninguna otra comunidad autónoma, por cierto, el 18 de diciembre. De esos 15.000, unos 7.000 se van a pagar este viernes, pasado mañana. Ahí entran expedientes que estaban en controles por teledetección, como siempre. Cualquier persona que conozca la PAC sabe que hay que hacer controles y que los que están afectados por los controles no pueden cobrar hasta que no se resuelven los controles. Y estamos pagando como siempre. Y es verdad que ha dado la mala suerte, hemos tenido la mala suerte, o ha tenido la mala suerte Albacete y Cuenca, de que han sido zonas seleccionadas por teledetección. Entonces hay una serie de agricultores que van a cobrar ahora y que no cobraron en diciembre. Y esto sucede siempre. Y quedan otros expedientes por pagar, que son expedientes con incidencias, alrededor de 6.000 en toda Castilla-La Mancha a partir del viernes, 6.000 expedientes por cobrar, como sucede siempre. Estoy convencido que incluso siendo el primer año de aplicación de la PAC, vamos a ser capaces de pagar antes que nunca todos los pagos en Castilla-La Mancha. Explicado queda esa respuesta a unas declaraciones que de manera velada pues aludían directamente al consejero y al papel que desempeña en este sentido en Castilla-La Mancha. Un placer, como siempre, haberle tenido por aquí para dar un repaso general a la situación del campo y de nuestras ganaderías.
Nos vemos pronto, en unos días, ¿no? Muy bien, aquí sí, volveremos seguro. El día 21 pronto. seguiremos hablando con usted. Un placer, como siempre. Un placer y muchas gracias. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, invitado protagonista hoy en este espacio del campo a la mesa convertido en nuestros encuentros digitales aquí en La Cerca. Ya saben que le pueden escuchar y ver cuantas veces lo deseen y saber cómo está la situación a día de hoy en todas estas cuestiones que nos ha explicado. Cuídense mucho.